Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Mientras van tomando sus asientos, antes de comenzar este viaje quisiera aprovechar para saludarlos y para agradecerles que estén listos para viajar nuevamente con su servidor a través de la desolada carretera. Hoy por 40 minutos a través de horrorosos y muy tétricos relatos que tienen que ver con morgues y funerarias. Así que espero que, en esta ocasión como siempre, tengan un viaje muy placentero, pero sobre todo muy aterrador. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La visita inesperada. Era una noche tranquila. O al menos eso pensé cuando acepté el turno nocturno en la morgue. Me gustaba el silencio del lugar. Me permitía concentrarme en mi trabajo sin distracciones. Había algo casi reconfortante en la rutina. Etiquetar, documentar, preparar los cuerpos para la autopsia. Pero esa noche, el aire se sentía opresivo, como si algo invisible estuviera observándome. Estaba revisando los informes cuando escuché un ruido seco detrás de mí, algo así como un golpe contra el metal. Miré hacia las camillas, convencido de que no había nadie más. Mis pasos resonaron en el suelo frío, mientras me acercaba para inspeccionar. El ruido se repitió, esta vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera intentando llamar mi atención. Sentí como se me erizaba la piel. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban de vez en cuando, algo que normalmente atribuía a la mala instalación eléctrica del edificio. Pero esa noche, cada parpadeo parecía alargar la sombra de las camillas. Me acerqué lentamente a una de las gavetas metálicas. Al abrirla, vi el cuerpo de un hombre que había llegado horas antes, víctima de un accidente automovilístico. Lo había recibido en mi turno anterior y recordaba perfectamente cómo había documentado cada detalle. El cabello negro enmarañado, las heridas que marcaban su rostro y la rigidez de sus manos. Estaba completamente inmóvil, como era de esperarse, pero algo me hizo retroceder. Su mano parecía haberse movido ligeramente desde la posición en la que lo había dejado. Un pensamiento irracional cruzó mi mente. ¿Habría cometido algún error al acomodarlo? Sacudí la cabeza para alejar esa idea. Es imposible, me dije en voz baja, como si necesitara escucharme para creerlo. Encendí la luz de la lámpara portátil que tenía en el escritorio y dirigí el haz hacia la gaveta abierta. Observé el cuerpo durante varios segundos, buscando algún indicio de movimiento. Tal vez fue un reflejo muscular, pensé, aunque sabía que eso no era común después de tantas horas. Decidí acomodar de nuevo la mano del hombre, pero cuando extendí la mía, un escalofrío me recorrió el brazo, como si estuviera tocando algo que no debía. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la mano del cadáver. Cuando fui a cerrar la gaveta, sentí un toque frío en mi brazo. Miré de inmediato, pero no había nadie ahí. La sensación fue tan clara, tan real, que instintivamente llevé la mano al lugar donde lo había sentido, buscando alguna explicación lógica. Tal vez había rozado accidentalmente algún instrumento metálico o algo en el entorno, pero no encontré nada que lo justificara. Dejé la gaveta abierta y di un paso atrás, tratando de controlar la respiración que había comenzado a acelerarse. En ese momento, un susurro llenó el aire, apenas audible, pero lo suficiente para helarme la sangre. No estoy listo. El sonido no era fuerte, pero tenía una claridad perturbadora, como si alguien
estuviera justo a mi lado. Miré alrededor, buscando a la fuente del ruido, aunque sabía que estaba solo. Mi corazón latía con fuerza, mientras mis ojos recorrían la sala. No había ni una sola puerta abierta, ni un solo indicio de que alguien más estuviera allí conmigo, pero el susurro seguía resonando en mi mente, como si se hubiera grabado en ella. Intenté racionalizarlo. Quizá el sonido había venido del sistema de ventilación o de alguna máquina cercana. Me acerqué a los controles revisando los indicadores, pero todo parecía estar funcionando correctamente. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no era una falla técnica, que había algo más que no podía entender. Regresé a la gaveta y la cerré con cuidado, tratando de no mirar al cuerpo en su interior. Pero justo cuando el metal hizo el último clic, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré de inmediato, apuntando la lámpara hacia las camillas que estaban al otro lado de la sala. Una de ellas estaba ligeramente inclinada, como si algo pesado hubiera sido colocado sobre ella. Avancé con cautela, sintiendo como cada paso hacía eco en el silencio. Cuando llegué, vi que las correas que aseguraban el cuerpo que estaba en esa camilla estaban sueltas, aunque yo las había ajustado bien al inicio de mi turno. ¿Podría alguien más haber entrado? Revisé las cámaras de seguridad desde la computadora del escritorio, pero no mostraban ningún movimiento fuera de lo normal. Yo era la única persona en la morgue esa noche. La sensación de ser observado creció. Era como si cada rincón oscuro de la sala ocultara algo que no podía ver, pero que estaba ahí, acechando. Decidí tomar un descanso y salir de la sala por unos minutos, respirar aire fresco y calmarme. Sin embargo, justo cuando llegué a la puerta, escuché otro ruido, esta vez más fuerte y prolongado, como si algo se arrastrara por el suelo. Me congelé en el lugar, sin atreverme a girar la cabeza. Una parte de mí quería ignorarlo y salir corriendo, pero otra parte, impulsada por una mezcla de curiosidad y deber, me obligó a volver. El sonido venía de una esquina de la sala donde se guardaban las herramientas y equipos de limpieza. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Cuando llegué, no había nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado al inicio del turno. Pero entonces, la lámpara portátil que sostenía comenzó a parpadear, y en el último destello de luz, juraría haber visto una figura fugaz reflejada en el vidrio del estante. No era una sombra común. Tenía forma humana, pero sin rasgos definidos. Cuando la luz volvió a estabilizarse, ya no estaba ahí. Mi instinto me gritaba que saliera de inmediato, que no volviera a esa sala. Pero algo, quizá la necesidad de encontrar una explicación, me mantuvo allí un poco más. Revisé cada rincón, asegurándome de que no hubiera nada extraño. Pero la sensación no se iba. Esa presión invisible, que parecía envolverme, se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Salí de la sala sin mirar atrás. Nunca supe si fue mi mente jugándome una mala pasada o algo más. Renuncié al día siguiente. Segunda escala. El ascensor que nunca llegó. Llevaba años trabajando en esa morgue, pero una noche cambió todo. Estaba subiendo un cuerpo al tercer piso para realizar una autopsia. Usualmente el ascensor era rápido, pero esa vez parecía más lento. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el pasillo estaba oscuro, como si las luces estuvieran apagadas. Empujé la camilla hasta la sala correspondiente. Pero antes de entrar, sentí que algo no estaba bien.
Había una extraña sensación de vacío, como si el aire estuviera más denso. Aunque me convencí de que tal vez eran los nervios, no pude ignorar cómo cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en el silencio del pasillo. Era como si el eco tardara más de lo normal en desvanecerse. Al encender las luces, me percaté de que alguien había escrito con lo que parecía ser sangre en la pared: ¿Dónde está mi hijo? Las letras eran grandes, trazadas con tal fuerza que algunas gotas habían salpicado el suelo. Me acerqué para ver si era real o solo una mala broma, y al tocar la pared, noté que el líquido estaba fresco. La sangre no se había secado, y eso me heló más que cualquier otra cosa. Miré hacia los extremos del pasillo, esperando ver a alguien que pudiera haberlo hecho, pero no había señales de vida. Decidí inspeccionar un poco más, aunque algo dentro de mí pedía a gritos que regresara. Entré en la sala con la camilla y me aseguré de que todo estuviera en orden, pero el ambiente seguía siendo extraño. Las herramientas de autopsia estaban perfectamente alineadas, como siempre, pero algunas parecían reflejar un brillo extraño, como si alguien acabara de usarlas y no las hubiera limpiado bien. Revisé el cuerpo que llevaba, asegurándome de que todo estuviera como debía, pero no encontré nada fuera de lugar. Dejé la camilla y me apresuré a volver al ascensor. Al salir al pasillo, noté algo que antes no estaba ahí. Una pequeña figura, como una sombra, se movió al fondo, justo donde el corredor terminaba en una puerta que llevaba a las escaleras. Me detuve, intentando enfocar mi vista. Estaba seguro de que había visto algo, pero cuando fijé mi mirada, no había nada. Fue ahí cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio los sonidos eran ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo, pero rápidamente se hicieron más pesados, como botas golpeando el suelo de concreto. Giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. El corazón me latía con fuerza, y cada segundo que pasaba hacía que el lugar se sintiera más frío. Las puertas del ascensor no se cerraban, y cuando miré adentro, la camilla que había llevado estaba ahí, pero algo estaba mal. El cuerpo ya no estaba acostado. Ahora estaba sentado, mirándome fijamente. Sus ojos, que antes estaban cerrados por completo, ahora estaban abiertos, aunque no parecían enfocados en mí, sino en algo más allá. Algo detrás de mí. Sentí un peso en el pecho, como si el aire se me escapara. No recuerdo cómo salí de ahí. Esa noche me quedó claro que la morgue no siempre era un lugar tranquilo. Tercera escala. El ataúd cerrado. Una familia había traído el cuerpo de un joven para su velorio. Insistieron en que el ataúd permaneciera cerrado durante toda la ceremonia, algo que no era tan extraño. La noche del velorio me tocó quedarme a vigilar en la funeraria. Mientras revisaba algunos papeles, escuché golpes provenientes de la sala donde estaba el ataúd. Me acerqué cautelosamente. Los golpes se intensificaban, como si alguien estuviera adentro. Pensé en abrirlo, pero recordé la petición de la familia. Al principio creí que podría tratarse de mi imaginación. Después de todo, llevaba varias horas solo, y el cansancio a veces hace que uno escuche cosas que no están ahí. Sin embargo, los golpes seguían siendo tan claros, tan insistentes, que era imposible ignorarlos. Decidí quedarme a unos pasos de la puerta, tratando de escuchar algo más. Por un momento me pareció oír un murmullo bajo, como un susurro que provenía desde dentro de la sala.
pero tan pronto como me acerqué más, ese sonido desapareció. Llamé al encargado, pero no respondió. Intenté marcarle varias veces, cada vez con más prisa, pero la llamada nunca conectaba. Revisé mi teléfono y vi que tenía señal, así que descarté que fuera un problema técnico. Justo cuando pensaba en salir para buscar ayuda, los golpes cesaron de repente. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Lo único que quedó fue un silencio que se sintió demasiado pesado, casi opresivo, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Decidí entrar a la sala. No era algo que quisiera hacer, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de pasar. Al cruzar la puerta, la habitación se sentía más fría de lo normal. La iluminación, que siempre había sido tenue, parecía ahora más débil, como si las luces estuvieran a punto de apagarse. El ataúd seguía en el centro de la sala, rodeado por las flores que habían traído los familiares. Todo parecía en orden, pero había algo que no cuadraba. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando me di cuenta de que la tapa del ataúd estaba ligeramente abierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente como para notar que antes no estaba así. Recordé claramente haberlo visto cerrado y asegurado antes de que comenzara todo este extraño episodio. Pensé en revisarlo, en asegurarme de que todo estuviera bien, pero algo en mi interior me lo impidió. Era como si parte de mí supiera que no quería ver lo que estaba ahí adentro. Retrocedí unos pasos, tratando de pensar en qué hacer. En ese momento, sentí un cambio en el ambiente, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada. Las flores empezaron a darme una sensación extraña. Su aroma, que debía ser suave y agradable, se sentía demasiado fuerte, casi sofocante. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez alguien había abierto el ataúd y se había olvidado de cerrarlo por completo. Pero si ese era el caso, ¿por qué lo habrían hecho? Y más importante aún, ¿por qué nadie me había avisado? Decidí salir de la sala y volver al área donde estaban los papeles. Tal vez había algún registro que explicara más sobre el joven y las instrucciones específicas de su familia. Mientras buscaba, no podía dejar de mirar hacia la puerta de la sala, como si algo o alguien pudiera aparecer en cualquier momento. De repente, el teléfono fijo de la funeraria sonó. El sonido me hizo saltar, ya que no lo esperaba. Caminé rápidamente para contestar, pensando que tal vez era el encargado o algún miembro de la familia. Pero cuando levanté la bocina, no escuché nada al otro lado. Solo un silencio que parecía más inquietante que si alguien hubiera hablado. Dije «Hola» varias veces, pero no obtuve respuesta. Finalmente colgué, aunque mis manos temblaban ligeramente. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal, muy mal. Regresé a la sala con la intención de cerrar el ataúd y terminar con todo esto de una vez por todas. Pero al entrar, noté algo que me dejó paralizado. Las flores que rodeaban el ataúd parecían haber cambiado de posición. Estaban más alejadas, como si alguien las hubiera movido. Sabía que eso era imposible, ya que había estado solo todo el tiempo. Me acerqué al ataúd con más cuidado esta vez, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Una parte de mí quería abrirlo. Quería confirmar que todo estaba en su lugar. Pero la otra parte seguía diciéndome que no lo hiciera. Mientras estaba ahí parado,
tratando de decidir qué hacer. Escuché un ruido suave, como un rasguño, que venía del interior del ataúd. Era un sonido que apenas se percibía, pero que me erizó la piel al instante. Di un paso hacia atrás y mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía moverme. No podía apartar la mirada de ese ataúd. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. La tapa ya no estaba ligeramente abierta. Ahora parecía estar un poco más separada, como si algo dentro hubiera empujado para abrirla más. Antes de irme, algo en mi interior me dijo que definitivamente no quería saber qué había ahí adentro. Cuarta escala. Las luces parpadeantes. Siempre he sido escéptico, pero mi primera noche en la funeraria me hizo replantearme muchas cosas. Era un lugar amplio, con salas de velación y una oficina donde se realizaban los trámites. Estaba terminando unos reportes cuando las luces empezaron a parpadear. Fui al interruptor pensando que era un problema eléctrico, pero todo parecía en orden. Al volver a la sala principal, vi que una de las coronas de flores estaba en el suelo. Me acerqué a recogerla y al hacerlo, escuché un susurro detrás de mí. Al principio creí que tal vez el viento había entrado por alguna ventana mal cerrada, pero todas estaban firmemente aseguradas. Caminé por el lugar revisando cada una de las salas. La funeraria era bastante antigua, con pisos de madera que crujían bajo mis pasos, y el eco de mis movimientos parecía extenderse más de lo normal. Me detuve un momento en la sala más grande. Las velas que estaban encendidas junto a un ataúd vacío, destinado a una ceremonia al día siguiente, comenzaron a apagarse, una por una. No había ninguna corriente de aire que pudiera explicarlo. Me apresuré a encender las luces de nuevo, pero el parpadeo continuaba. La incomodidad empezaba a crecer dentro de mí, pero seguía intentando racionalizarlo. Quizá los circuitos estaban fallando. Quizá alguien había olvidado cerrar bien algo. Sin embargo, un ruido seco, como si un objeto pesado hubiera caído al suelo, me hizo dar un respingo. Regresé a la sala principal y me di cuenta de que el atril donde se colocan las fotos de los difuntos estaba tirado. Las flores de la corona que había recogido antes estaban dispersas por el suelo, como si alguien las hubiera arrancado. Esta vez sentí una punzada de incomodidad más profunda. Todo seguía vacío, pero el ambiente había cambiado. Era como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Mientras recogía las flores, algo llamó mi atención. Un leve murmullo que parecía provenir del pasillo que conectaba las salas de velación con la bodega. Era un sonido apenas perceptible, como si varias voces susurraran al unísono, pero no lograba distinguir palabras. Decidí seguir el ruido, aunque cada paso que daba, sentía que algo me oprimía el pecho. Al llegar a la bodega, encontré la puerta ligeramente entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Encendí la luz y vi las cajas apiladas como siempre, con velas, adornos y demás objetos que se usaban en los servicios. Todo parecía normal. Sin embargo, justo cuando me disponía a cerrar la puerta, las luces parpadearon con más fuerza y se apagaron por completo. La oscuridad era total, excepto por un tenue resplandor que venía del fondo de la bodega. Al principio pensé que era un reflejo, tal vez alguna vela mal apagada, pero al acercarme, me di cuenta de que era algo distinto. Había una figura, apenas visible, que parecía moverse entre las sombras.
No era un cuerpo sólido. Era más bien como un contorno que se desvanecía cada vez que intentaba enfocarlo. Sentí un escalofrío y retrocedí lentamente, pero al hacerlo, tropecé con algo en el suelo. Miré hacia abajo y vi que una de las cajas estaba abierta, con fotos antiguas desperdigadas. Eran retratos de personas que parecían ser trabajadores de la funeraria en años pasados. En todas las fotos había algo particular. En el fondo, siempre aparecía la misma figura borrosa que acababa de ver. Volví a mi oficina tratando de calmarme. Necesitaba encontrar una explicación lógica. Quizá todo esto era una especie de broma de mal gusto, o tal vez mi mente me estaba jugando trucos por el cansancio. Sin embargo, al llegar la silla estaba girada, como si alguien acabara de estar sentado en ella. En el escritorio había una frase escrita en polvo: "No los ignores". Me quedé mirando la frase, tratando de procesar lo que estaba pasando. Sentía que todo mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente seguía buscando una explicación. Decidí que no podía quedarme más tiempo allí. Apagué las luces y salí de inmediato. Nunca volví. Quinta escala. El traslado nocturno. Una noche me pidieron trasladar un cuerpo desde la morgue hasta una funeraria cercana. No era algo inusual, pero hacerlo a altas horas de la noche me ponía nervioso. Durante el trayecto, el aire dentro de la camioneta se sentía pesado. No podía evitar mirar el ataúd por el espejo retrovisor. Parecía moverse ligeramente con cada curva, pero me convencí de que era solo mi imaginación. Trataba de concentrarme en la carretera, pero cada vez que el ataúd se deslizaba hacia un lado, sentía que algo no estaba bien. Empecé a bajar la velocidad, pensando que quizá el pavimento irregular estaba causando esos movimientos. Aún así, una sensación extraña no me dejaba en paz. El camino era largo y oscuro. Había partes en las que ni siquiera las luces de la camioneta parecían iluminar bien. El sonido de las llantas en el asfalto era lo único que rompía el silencio. Miraba constantemente por el retrovisor, tratando de ignorar el ataúd. Pensé en encender la radio para distraerme, pero la estática era lo único que salía. Dejé de intentarlo y seguí manejando. Al dar una curva más cerrada de lo normal, el ataúd pareció moverse con más fuerza. Me detuve en seco, pensando que era mejor revisar si se había soltado alguna correa. Bajé de la camioneta y abrí la puerta trasera. Todo estaba en orden. Las correas sujetaban el ataúd como debía ser. Me sentí un poco tonto por preocuparme tanto, pero cuando iba a cerrar la puerta trasera, escuché un ruido muy leve, como si algo raspara desde dentro del ataúd. Me quedé congelado por un momento, mirando fijamente. Sacudí la cabeza, culpando al cansancio. Cerré la puerta y regresé al asiento del conductor. El resto del camino fue más tenso. Cada ruido, por pequeño que fuera, hacía que mis manos sudaran al volante. Comencé a sentir que alguien me observaba desde atrás, aunque sabía que eso era imposible. No me atreví a mirar el retrovisor otra vez. Solo quería llegar a la funeraria lo más rápido posible. Al llegar a la funeraria, noté que las luces del lugar estaban apagadas, aunque el encargado debería estar ahí. Bajé de la camioneta y caminé hacia la puerta principal para ver si alguien respondía.
Toqué varias veces, pero no obtuve respuesta. El lugar parecía completamente vacío, como si nadie hubiera estado ahí en semanas. La fachada se veía descuidada, con las ventanas cubiertas de polvo. Algo no cuadraba. Regresé a la camioneta, pensando en bajar el ataúd y dejarlo en la entrada. Cuando abrí la puerta trasera para bajar el ataúd, lo encontré vacío. Me quedé paralizado, sin entender qué estaba pasando. Cerré y volví a abrir la puerta, como si eso pudiera cambiar algo. El interior seguía vacío. Las correas que habían sujetado el ataúd estaban intactas, pero no había señales del cuerpo. Sentí un escalofrío recorrerme, mientras trataba de entender qué había sucedido. Miré hacia la calle, pensando que alguien podría haber tomado el cuerpo mientras estaba distraído. Pero no había nadie. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero mis piernas no me respondían. Volví a mirar hacia la entrada de la funeraria. Y ahí estaba el cuerpo, recostado, esperándome. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes que se están realizando sin falta, cada miércoles y domingo respectivamente. A su vez, los invito a añadirse a mi cuenta personal de Instagram. Esto lo apreciaría mucho. Ahí podremos establecer contacto a través de Locutoni MX. Locutoni MX, te espero. Y por supuesto te invito a que compartas tu relato con tu servidor y con toda la audiencia de pasajeros. Esto es muy importante para seguir viajando a través de la desolada carretera. Así que lo espero en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, por favor vuelvan al autobús, que es momento de terminar este viaje. Sexta escala, la llamada final. Un hombre murió de forma inesperada y su familia decidió realizar el velorio en la funeraria antes de llevarlo a la morgue para su análisis. Durante la ceremonia, el teléfono de la oficina sonó varias veces, pero cada vez que contestábamos, nadie respondía. Fue un día largo. La familia llegó temprano. Lloraban en silencio y algunos miraban el cuerpo como si esperaran que se levantara y explicara qué había pasado. A veces, el silencio en la sala se interrumpía con el murmullo de oraciones o con el ruido de alguien acomodándose en las sillas de madera. Todo parecía normal, o al menos tan normal como puede ser un velorio, hasta que el teléfono empezó a sonar. Era el de la oficina, el que rara vez recibía llamadas. Al principio nadie le prestó mucha atención. Pensamos que sería un error o alguien llamando para preguntar por algún trámite. La primera vez que contesté, saludé con cortesía, pero nadie respondió. Se escuchaba un leve zumbido, como si alguien respirara al otro lado, pero no dijeron nada. Colgué pensando que tal vez era una llamada accidental. Minutos después, volvió a sonar. Esta vez lo atendió mi compañero Javier. Lo vi fruncir el ceño mientras decía: «Bueno, ¿quién habla?». Pero igual que antes, no hubo respuesta. Puso el auricular en su lugar, meneando la cabeza con fastidio. A partir de ahí, el teléfono empezó a sonar cada vez más seguido, y siempre era lo mismo. Un silencio incómodo, y esa sensación extraña de que alguien estaba escuchando, pero no se atrevía a hablar. Las llamadas desconcertaron a todos. La familia del difunto preguntó si algo estaba pasando, y tratamos de no preocuparnos.
Dijimos que quizá era un problema con la línea o alguien jugando una broma pesada, aunque en el fondo, ninguno de nosotros estaba tan seguro. Durante el resto del día, el teléfono siguió molestando, pero dejamos de contestarlo. La sala seguía llena de personas, y entre el cansancio y las horas que pasaban, las conversaciones se apagaron poco a poco. Cuando llegó la noche y la mayoría de los asistentes se retiraron, quedó un ambiente más pesado. Los familiares más cercanos estaban agotados, así que cuando se despidieron y se llevaron sus cosas, finalmente pudimos respirar con un poco de calma. Cerramos la sala principal y nos preparamos para trasladar el ataúd a la morgue. Ese proceso siempre me había parecido el cierre definitivo de cualquier velorio. Una despedida simbólica que marcaba el punto donde el dolor de la pérdida empezaba a sentirse más real. Esa noche, nos quedamos organizando todo para el traslado. El cuerpo fue colocado en la camioneta con cuidado, y aunque el clima estaba fresco, un aire más frío pareció recorrer el pasillo mientras cerrábamos la puerta. Javier y yo bromeábamos sobre lo raro que había sido el día, tratando de aliviar la tensión, pero justo cuando pensábamos que el asunto de las llamadas había terminado, el teléfono volvió a sonar. Era pasada la medianoche. El lugar estaba vacío y el eco del timbre resonó con fuerza en la oficina. Nos miramos sin decir nada, esperando que la otra persona se ofreciera a contestar. Al final, tomé la bocina. Mi voz salió seca, más por el cansancio que por otra cosa. Bueno, esta vez, no hubo silencio al otro lado. Escuché una voz débil, casi un susurro que decía: «No me dejen aquí». Sentí que se me helaba el cuerpo. No respondí de inmediato, solo escuché. Era una voz que no reconocía, pero había algo en ella que me hizo pensar que no se trataba de una broma. Pregunté quién era, pero no recibí respuesta. Solo se cortó la llamada. Javier, que había estado observándome, me preguntó qué había pasado. Intenté explicarle, pero ni yo mismo entendía lo que acababa de escuchar. Decidimos no pensar demasiado en ello y continuamos con lo que quedaba por hacer. La camioneta ya había partido hacia la morgue y asumimos que todo estaba en orden. Sin embargo, esa madrugada algo nos sacó de nuestra rutina. Al revisar las cámaras de seguridad por un chequeo de rutina, vimos algo que no tenía sentido. En las imágenes, el ataúd que habíamos enviado a la morgue aparecía de nuevo en la funeraria. Era imposible. Nosotros mismos lo habíamos colocado en la camioneta y confirmado el traslado, pero ahí estaba, como si nunca se hubiera movido. Javier se quedó en silencio mirando la pantalla y yo traté de convencerme de que debía ser algún tipo de error en la grabación. Decidimos revisar el lugar en persona. Caminamos hacia la sala principal con pasos lentos, como si esperáramos encontrar alguna explicación lógica antes de abrir la puerta. Cuando encendimos las luces, ahí estaba, el ataúd intacto, en el mismo lugar donde había estado durante el velorio. No había señales de que alguien lo hubiera traído de vuelta. Las puertas estaban cerradas con llave, y no había forma de que alguien entrara sin que nos diéramos cuenta. El ambiente se sentía más pesado de lo normal, y aunque no hablábamos mucho al respecto, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Tratamos de buscar explicaciones simples. Tal vez alguien había regresado el cuerpo por error, o quizá era un malentendido con el personal de la morgue. Pero cuanto más pensábamos en ello, menos sentido tenía. Al día siguiente, cuando llamamos a la morgue para aclarar la situación, nos dijeron que no sabían de qué hablábamos.
Según ellos, la camioneta había llegado vacía. No había registro del cuerpo ni del ataúd en sus instalaciones. Esa noche, ninguno de nosotros quiso quedarse hasta tarde. La funeraria quedó en silencio, pero la sensación de que algo nos observaba no desapareció. Desde entonces las cosas ya no fueron iguales. Los teléfonos seguían sonando de vez en cuando, pero ya no nos atrevíamos a contestar. Y aunque intentamos seguir con nuestras rutinas, nunca pudimos explicar lo que pasó con ese hombre, ni cómo su ataúd volvió sin que nadie lo moviera. El cuerpo apareció al día siguiente de nuevo en la funeraria, aunque nadie lo había movido. La morgue se quedó en silencio, pero la funeraria nunca fue igual. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,